Hola amigos, ¿cómo va? Hola a todos, hoy voy a hacer un video un poquito improvisado, aunque no es mi costumbre hacer videos de este tipo que para mí entender son muy importantes de manera improvisada, pero sí quiero contarles un poquito cómo es mi experiencia porque para que sean real creo que debe ser así, o sea, de una manera simple. O sea, esto simplemente lo hago como introducción y lo que vamos a hablar es cómo escuchar la voz de Dios. No, es un tema realmente clave para nuestra vida de fe en Dios. Es muy importante y para mí lo fue desde mis comienzos y quisiera entrar un poquito en este tema para justamente introducirnos a lo que es escuchar la voz de Dios. En mis primeros tiempos en la fe, yo muchas veces le pedía a Dios señales y esa era mi manera de querer escucharlo. Porque también en mi vida se presentó de una manera muy especial. Él me apareció, digamos, porque yo no lo estaba buscando, y en mi cuarto de una manera muy, muy linda, muy como inesperada sería la palabra, justamente. Y quizás de alguna manera seguí buscando ese tipo de vínculo con él en los primeros tiempos, digamos, y buscaba a ver que me confirme esto, que me confirme lo otro, pero digamos que en los primeros tiempos él sí confirmaba con hechos, digamos, lo que yo quería que él me confirme, pero después de determinados meses, pongámosle 6 meses aproximadamente después de mi bautismo, o sea, yo me bauticé a los 6 meses más o menos de convertida. Después de eso, como que ya no eran tan claras las señales, o sea, ya no era tan obvio toda esa manifestación o no era tan obvio el sonido de la voz de Dios a través de los hechos para mí. Y ahí empecé como a entrar en desesperación y le pedía y le seguía pidiendo, pero también Dios me mostraba de alguna manera que las cosas no eran así. ¿Y cómo me lo empezó a mostrar? ¿O cómo lo empecé a reconocer? A través del Espíritu Santo. Y entonces diría que como primera medida quisiera dar como 3 puntos, aunque dije que iba a ser improvisado, pero también me gustaría dar 3 puntos. Como primera medida, el pedirle señales a Dios es también, valga la redundancia, una señal de inmadurez espiritual. O sea, nos lo podemos permitir en nuestros primeros encuentros con Dios, pero a lo largo de nuestro proceso tendríamos que ir pudiendo dejar eso. De hecho, Dios lo dice en la palabra. Jesús dice que ustedes me piden señales para confirmar ciertas cosas. Eso Jesús lo hace como una acusación en varias oportunidades, a los discípulos también. A Felipe, ¿quién fue? A uno de sus discípulos en una oportunidad le dice: necesitas ver la llaga, o sea, necesitabas necesitabas ver el agujero en mis manos como para saber que realmente yo era Jesús. O sea, y sobre todo a los fariseos los acusaba de pedir todo el tiempo señales, milagros, maravillas, etc. Con lo cual acá entiendo que los que pedimos, cuando pedimos tanto de eso, nos falta la conexión verdadera con Dios. Y esto como introducción a lo que sería el segundo punto, y es el tema de escuchar al Espíritu Santo, porque Él nos habla, te aseguro que nos habla. ¿Y cómo empecé a escuchar al Espíritu Santo? Bueno, ya conté que fue a partir del bautismo. Cuando me bautizo empiezo a sentir que Él me hizo de nuevo. O sea, no solamente fue algo simbólico para mí, sino que el bautismo representó volver a nacer. O sea, empecé a tener un papá, alguien que me cuida, a escucharlo, a saber que alguien me acompañaba todo el tiempo. Realmente fue un bautismo en el Espíritu para mí. Y cada vez que hacía algo que era malo, que a Dios no le gustaba, porque en su palabra estaba escrito que eso no se hacía, yo sentía algo acá adentro que me subía y me bajaba y era como un dolor, y yo decía: este es el Espíritu Santo que se está contristando. Y empecé a buscar en la palabra a qué se debía este sentir, y era que dice que el Espíritu Santo se contriste, se pone triste, y yo sentía una tristeza profunda cada vez que hacía algo malo. Entonces, si me piden una referencia de cómo escuchar a Dios, hay que escuchar nuestro cuerpo, nuestro sentir.
si hay algo que está haciendo así adentro, es el Espíritu Santo muchas veces. Cuando estamos cerca de una persona que nos lastima, una pareja, un amigo, un padre, quizás sentimos eso. O cuando hacemos algo malo, también podemos llegar a sentir ese sentir del Espíritu Santo. Y en muchas otras oportunidades es importante estar alerta también al sentir, porque Él se manifiesta en sentimientos. Y no estoy hablando de sentimientos del corazón, porque sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso es súper importante ir a Dios antes de dar por sentado algo, saltar a una conclusión. Es mejor siempre ir a Dios y preguntarle, ¿y dónde nos va a responder ese tipo de dudas? En la palabra. Obviamente también ahora va el consejo número 2, y es que tengamos a alguien de mucha confianza con quien confrontar estas cosas que nos suceden. O sea, hay veces que Dios no se lo va a decir a esa persona o no le va a dar el consejo exacto, pero mientras más consejo de los buenos podamos tener, de esos buenos que sí son confiables, la persona tiene frutos en su vida, sé que el Espíritu Santo la guía para aconsejarme. Bueno, mientras tengamos eso también nos ayuda a equilibrar un poquito, porque a veces podemos ser emocionales, como digo, el corazón es engañoso. Entonces, el punto número 2 sería tener a alguien de confianza que nos pueda aconsejar y que nos pueda ayudar en este camino, que nos guíe. Y como tercer punto, algo que me ayudó muchísimo es, y esta es la clave y por eso lo dejo para lo último, porque quería aclarar estos puntos antes, cuando ya entré en una madurez más profunda, cuando ya entendí que no tenía que estar pidiéndole señales todo el tiempo, porque muchas veces por esas señales absurdas me equivocaba, o sea, terminaba haciendo cosas que no eran buenas para mí porque me guiaba por señales. O sea, si hay un árbol verde, entonces esta es tu voluntad, Señor. Y sí, hay árboles verdes por todos lados, los árboles son verdes. A ver, entonces empecé a entender un poquito más en profundidad. Pasé a la etapa número 2, donde además de buscar esto de buscar a Dios y no las señales, también encontrar a alguien que me ayude y que me aconseje, que tenga también la guía del Espíritu Santo, como sentía que yo también la tenía en este momento luego de haberme bautizado. Y bueno, claro que si todavía no te bautizaste, estás súper a tiempo. Tendrías que hablar con tu líder, con tu iglesia, para poder bautizarte, porque es lo más. No sé cómo será en estos tiempos de pandemia, pero ojalá y se siga propagando el bautismo, porque a mí me cambió literalmente la vida. Volví a nacer. Paréntesis. Entonces, en el punto número 3, donde ya pasé por estas etapas, entendí que además del consejo que alguien me diera y de leer la Biblia para confirmar ese consejo, es muy importante ponerse de rodillas, orar y preguntarle directamente a Dios. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo cuando leí esa palabra dije, ¿es que me lo va a decir a mí? O sea, sí, hay personas que van a ayudarme, pero hay algo que me quiere decir a mí personalmente. Y por eso Dios tiene una relación personal con nosotros, ¿no? Como sus hijos. O sea, por ejemplo, si Dios no quiere decir algo, no le va a decir a tu hermano antes que a vos, sino que te va a decir a vos y tu hermano te lo va a venir a confirmar. Papá me dijo tal cosa, sí, a mí también me dijo. Pero siempre Dios, como un papá, se va a comunicar directamente con nosotros, porque es nuestro papá. O sea, los papás te hablan directamente, no le piden a un abogado que venga y que te hable, a menos que ese abogado sea el Espíritu Santo, como es el caso nuestro. Pero cuando ya lo tenemos adentro, el Espíritu Santo es parte de nuestro ser. Y eso quiero que podamos tenerlo en claro, que tengamos una comunión con papá, con el Espíritu Santo y con Jesús, que nos abrió la puerta a esa comunión. Él, Jesucristo, es el que se puso enfrente de nuestros pecados, entre nuestros pecados y Dios, como ofrenda para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Para que podamos comunicarnos con Papá Dios. Se rompió el velo. Cuando Jesús muere, el velo del templo que separaba a las personas de Dios se rompió, ¿sí? Se rasgó, se abrió. Eso quiere decir que tenemos acceso al trono de la gracia, a Dios Papá. Y por estas cosas que fui entendiendo, decidí ponerme a hablar con Dios. O sea, dije, ok, si vos realmente
tenés una voluntad para mí, yo la quiero saber. Y no por medio de otros, no por medio de tanto de predicaciones, que a veces nos ayudan, sí, también nos ayudan muchísimo. No, quería que Él me hablara directamente en mi corazón. En ese tiempo tuve la experiencia de empezar a hablar en lenguas también. O sea, lo busqué de tal manera, con tal fervor, que empecé a encontrar ese camino de hablar en lenguas. Y realmente, si todavía no fuiste bautizado con el don de lenguas, la verdad que es simplemente que el Espíritu Santo te habla. O sea, es decirle a Dios, háblame, y el Espíritu, cuando se expresa, se quitan todos nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestro corazón torpe. Entonces se manifiesta la voluntad de Él en nosotros. Eso es hablar en lenguas. Eso es lo que a mí me sucedió esa es mi experiencia. Y en esos tiempos también, además de hablar en lenguas y buscar, siempre entendí que hay que tener una Biblia al lado. O sea, todas las palabras que vos sientas que en oración Dios te contesta, Dios te responde a lo que le estás preguntando. Bueno, entonces en este punto, y quiero ser bien práctica, es ponerte de rodillas, hacerle la pregunta a Dios y, clave, esperar que te responda. O sea, esperar que te responda. ¿Y cómo te responde? Bueno, como te digo, una de las cosas que yo buscaba era hablar en lenguas. O sea, le pedía al Espíritu que me aconsejara directamente Él, y ahí encontraba respuestas. Pero para quedarme totalmente segura, ya no buscaba señales, sino que leía en la Biblia. Eso que sentí que Dios me hablaba, lo buscaba en la Biblia como palabra. Y si estaba en la Biblia, realmente lo creía como una verdad de Dios, porque las palabras que están en la Biblia son verdades eternas. Y luego de eso, anotaba lo que Dios me dijo. Y quiero contarte que para identificar también un poquito qué es la voluntad de Dios y qué no, me di cuenta que lo que no es la voluntad de Dios nos trae tristeza. O sea, si Dios me dice en oración, bueno, no hagas esto, y yo voy y lo hago, eso me daba tristeza. O sea, y eso me confirmaba que la palabra que había escuchado de parte de Dios en mi voz, en su voz, en mi corazón, era verdad. Otra de las cosas es que te sentís bien cuando haces lo que te dice Él. Por ejemplo, yo estoy saliendo con un chico o me gusta un chico, ¿verdad? Yo antes me gustaba un chico, simplemente me dejaba llevar por mis instintos y probaba. En cambio, cuando empecé a dejarme guiar por la guía valga la redundancia, por la guía del Espíritu Santo, Dios me decía no. Y en ese momento yo decía, no, pero ¿por qué? Yo quiero, además es buena persona, es lindo, es esto, es lo otro. Pero Dios me decía no. Y hasta el día de hoy me dice muchas veces que no. Y sabes que cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, Él mismo es el que nos hace sentir paz. O sea, las veces que he dicho que no, te aseguro que nunca me he arrepentido. Las veces que he dicho que no con la guía de Dios, nunca me he arrepentido. O sea, a la larga o a la corta, Dios te termina mostrando que eso que te dijo que no era un bien mayor para vos. Yo tengo planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa palabra se hizo viva en mí cuando entendí que todo lo que Él me pidiera que haga era para mi bien. Así que te das cuenta también de esa manera, que es la guía de Dios la que te está llevando hacia hacer una cosa o la otra. Bueno, y para recordarlo, lo anoto, como te dije. O sea, simplemente es conectar con Él, conectar con su palabra, poder ser fieles a lo que Él te mostró. Recordemos que lo que hace que nosotros tengamos una vida bendecida es la obediencia. Dice que en la obediencia está la bendición. Así que no pidamos señales mágicas, sino que pidamos mejor la voz de Dios, la voz que nos puede guiar hacia un camino mejor, y seamos también consecuentes con eso que le pedimos a Dios. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado. También, si te gustó, bueno, compartíselo a alguien que quizás lo necesite, y comentame acá abajo cómo es que buscas la voz de Dios vos, y si te sirvió, por supuesto. Esperemos que sí, porque lo hice con mucho, mucho amor. Los bendigo, les mando un besote grande y hasta la próxima.